que suenen las bocinas de reggaetón. Pam, 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 pam. Eso, El eso. señor de la noche. Hace su entrada triunfal. El señor de la noche. ¿Cómo estamos, señor de la noche? Hola, Javi, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estuvo el Barrio Italia ayer? Oye, bien. Sí, Bien. Empezó. Terminamos con 1900 en línea. sí, po. No, estuvo Y buen mono, buena... No, es que de verdad la infraestructura. Sí, po. Súper buena. No, Saludar a la no, gente sí. de Porcel que ayer partieron con su programa Próceres que conduce Gonzalo Feito y Pamela Lerroa, donde Javier Pérez es panelista. Estuve en el debut. En el debut. Ah, Debutó qué con bien. Gonzalo Javier Pero Pérez. sí, pero yo debuté con Feito en Ingobernable en la Metro. ¿En El primer serio? Capítulo, sí, el primer capítulo el primer capítulo estuve yo. Con Y- Otondo. Con Otondo, efectivamente, los tiempos de Otondo. Y con Ivillano fue el Y primer con capítulo. Ivillano. Ah, mira, qué dupla. Imagínate lo que era ese capítulo. Y ayer me tocó debutar también con Feito y con la Pamela Leroy. Están muy contentos, así que buena fuerza. Qué Felicitaciones bueno, al que equipo les de vaya Porcel. súper. Sí, Mientras más claro. crezca el ecosistema de streamings en Chile, es mejor para Mejor. todos. Más competencia, mejores productos, mejor contenido para la gente en la casa. Javier Pérez. Lo bueno, lo mejorable y lo malo de ayer. Lo malo, la extensión. La extensión, mucho rato. Fue un poquito largo. El formato como medio one-liner que llaman los gringos, Sí. medio reel, ideas cortas. Sí, fue un formato medio reel de ideas cortas que efectivamente te permite ir cortando contenido de forma muy fácil. Ya, ahora ese formato tiene una ventaja en la lógica del discurso nuevo, ¿no? Del discurso más pensado para medios digitales, y tiene una buena lógica en eso. En el discurso más, en la retórica de discurso antiguo, en donde uno quiere quedarse con 3, 4, 5 grandes ideas, funciona menos en el fondo. Pero me parece que ahí hay un aspecto, a mí me parece bien los discursos que tienen apoyo audiovisual, o sea, que se apoya la frase, se apoya la cuña, se apoya la imagen. Hoy en día un eso debería elemento- ser un desde, No, con ese todo el es un desde, mundo, pero- todo el ecosistema Pero digital. fíjate que no es, ¿cachai? O sea, hay ahí ciertos elementos. Que ojo, Yeti. pero yo no sé, yo creo que lo comentamos en Ingobernable. El discurso de Asunción careció de toda esa estética. Fue muy mala la estética cuando cuando asumió. Pero Asumió, de sí. asumió. Asunción, sí. Sí, de Asunción, sí. Sí, está bien No, es que dicho. La Asunción como no de iba la a los Virgen. cielos, no, pero eso Sí. Es que así, Sí. nuestro Dios. La Paule podía Ah. hacer una Asunción. Nosotros nos vamos para abajo Sí, directo. nosotros vamos directo para abajo, sí. Y que hubo un apoyo estético que a mí me parece que estaba bueno, bien logrado. Y respecto a lo mejorable, bueno, lo que pasa es que el presidente no es un gran orador, pues, y lo sabemos. No. Y lo O sea, dijo en sí. su paseo Sí. por los noticiarios el día medios, sí. domingo, Sí, como lo que dijo. dijo, oye, no Sí. me pidan tanto. Sí. No, y creo Que me pareció bien honesto. Sí, bien honesto. O sea, lo que pasa es que yo creo que ayer escuchamos a José Antonio Cast siendo José Antonio Cast. O sea, creo que no nadie en el fondo de lo que se conversó ayer me parece que era como otro personaje. ¿va? No, claro. Lo decía ayer y quiero citar a Pancho Leturia, pues estábamos en el padrón. el panel. El panel. El padrón, En el pero panel. eso En el cae. panel. Sí, en el padrón. En el panel. Y Pancho Leturia decía algo así como, bueno, está hablando como un UDI típico de campo de Win. Es como la cuestión prototípica, o si no Sí. se imaginaba así como el UDI típico de los 90 con la camisa Dockers Bien celeste, planchada. el pantalón color khaki, los ¿cómo se llama? Los mocasines, estos Timberland, uno podría decir, bueno, era como el prototipo, ¿no? Súper conservador, Así que, formal. conservador, formal, medio plano, pero bueno, es lo que Es lo que el votamos. presidente. Sí, así no es nada distinto. Así que creo que ahí hay ciertos elementos que me parece que están logrados desde el punto de vista de lo que es él. Mm. ¿Y qué crees que fue lo más positivo de los mensajes y de las medidas? Yo creo que fue un discurso redondo que abarcó hartas cosas, que creo que en el fondo creo que no se hizo el leso con varios temas. Obviamente todo lo abarca desde un gran paraguas, todo lo abarcó desde la seguridad. De hecho, cuando habla de la educación y todo eso, todo lo termina abarcando la seguridad. Se va al tema de la segura, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, en el fondo tuvo ese gran paraguas. Ahora, yo creo que efectivamente a mí lo que me faltó,
pero que creo que eventualmente a lo mejor no estaba o no hay acuerdo todavía o lo está trabajando con la ministra, con la presidenta de la Corte Suprema. Me faltaron un par de anuncios en reforma al sistema judicial. Creo que ahí hay una cuestión y creo que ese también hubiera sido un buen guiño Nacional Libertario. Sí, Yo claro. estaba ahí con Feito, que conversaba con algunos parlamentarios de Nacional Libertario que le decían, oye, esperábamos que aquí hubiera habido un gesto en esto, en el fondo. Yo por lo que sé, así tras bambalinas, por lo que he averiguado, es un tema que se está hablando todavía, que no hay todavía un criterio único para establecer esa reforma, que se está conversando con la presidenta de la Corte Suprema, pero que todavía no está, ¿ya? Y por lo tanto que eventualmente no se habría atrevido en el fondo a anunciar alguna Entonces es que la coordinación ahí con la Corte es clave. Claro, lo que pasa es que meter una reforma al sistema judicial es una cuestión que va a ser difícil, que va a tocar muchos callos. Si la Pero decisión poderes fácticos. Sí, claro. Pero hay que hacerlo. No sé, no, si de que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Yo creo que estamos todos de acuerdo Ya, pero en que hay que hacerlo. por lo menos Eh, está abierto, en el fondo, él a No, yo creo, Pauli, que conversarlo, a dar una vuelta, en el fondo, a encaminarlo hacia eso, a que se yo, haga. en sí, algún no, yo creo, momento. Pauli, que obviamente él está abierto, pero no nos olvidemos nunca que otro poder del Estado. Sí, claro. En el fondo, ese es un tema, y que ese poder del Estado se rige por las normas de ese poder del Estado. Y por lo tanto ahí va a haber que hacer un trabajo. Como te digo, hubo gente que me dijo, oye, faltó algo respecto al Ministerio Público, sistema judicial, etcétera, etcétera. Pero creo que hay que avanzar en esa línea. Ahora, desde el punto de vista del discurso, me pareció un discurso bien redondo. Creo que fue bueno el hecho que anunciara la modernización del Estado y el quitar la grasa. Creo que ahí hay una cuestión bien central también. Ujú. Y más o menos yo te diría que no sacó ningún conejo del sombrero. O sea, más o menos era lo que todos sabíamos. No había una cuestión que uno dijera, oye, ahí hay un elemento que dijera, oh, esto es súper Claro, sorprendente. el breaking news no hubo. No hubo. Pero creo que él, yo lo planteé ayer en algún espacio antes del discurso, yo creo que él tenía que plantear ayer una cosa bien vital. Pero antes, déjame hablarles de nuestros amigos de Neuromed Lab, que es un laboratorio que produce y desarrolla en Chile suplementos 100% naturales basados en evidencia científica, siendo una alternativa distinta en el amplio mercado de los suplementos que se ofrecen hoy en día. Especializados tanto en el área cognitiva como física, Neuro 300 por su lado ayuda a la neuroplasticidad, enfoque, claridad mental, memoria y funciones cerebrales superiores a lo largo de los años. Y Tau Plus es un suplemento que potencia la utilización del óxido nítrico para mayor potencia física, líbido, deseo y vigor, tanto en hombres como en mujeres. Nuestros productos cuentan con materias primas probadas y certificadas y pueden ser adquiridos a través de Mercado Libre sin necesidad de receta médica, con despacho gratis a todo Chile sin ningún costo adicional. Para más información entra a neuromedlab.cl. Neuro 300 y Tau Plus, potencia natural y cerebral y física basados en evidencia. Era que el control del timón estaba firme y que la ruta estaba para allá. Y creo que eso lo logra. ¿Y tú crees que la señora Juanita, a la gente común y corriente, al trabajador, el que llegó a la casa y puso el noticiero, queda conforme respecto a las necesidades? Por lo menos el votante base. Chuta, yo no quiero hablar, a mí no me gusta en general Sí. hacerme como voz de otra gente, pero a ver, creo que hay ciertas cosas que son súper de sentido común. Por ejemplo, todo esto de la persecución de la incivilidad, del registro de vándalos, etcétera, etcétera. Creo que eso son cosas súper de sentido común que la gente las percibe en el día a día. La gente que no puede vivir porque llegan un grupo de chilenos o de extranjeros, de venezolanos y le arman una fiesta al frente de la plaza donde juegan sus niños. Y hay gente que sabe que sus niños los domingos en la tarde y los sábados en la tarde no pueden ir a jugar a esa plaza. Y eso es una cuestión terrible, porque viven en casas pequeñas, etcétera, etcétera. Entonces, Claro, vaya a la plaza en la mañana, está llena de bolsas. vaya a la plaza en la mañana, está llena de bolsas. Bolsas Ziploc chicas, que todos sabemos lo que tienen adentro, a día adentro. Y bueno, y otras cosas más, Sí, en el fondo. Entonces, obviamente, yo creo que el presidente va en una cuestión súper de sentido común, como esa. Y me parece que en esas cosas la gente va a premiar ciertas cuestiones. Después, en el fondo, tiene otra lógica ya de reactivación económica, etcétera, etcétera, que es fundamental después del IMASEC de ayer, que me parece que es un elemento central. Entonces, yo creo que fue un discurso bien variopinto. No fue ni un discurso ni muy cosístico, ni muy de cosas pequeñas, sino que fue un discurso que abordó los grandes temas y también abordó las cosas pequeñas. Me parece que desde esa perspectiva está bien planteado el discurso. Yo no tengo ahí una gran... Como te digo,
para mí faltaron cosas, faltó lo del sistema judicial. En general creo que ahí podría haber habido una buena señal. Oye, el plan de seguridad de hoy, que eso va, hoy día teníamos el anuncio del plan de seguridad y el ministro Arrau sorprende en la mañana descabezando la subsecretaría a Andrés Joanet y O sea, a mí no- A la Victoria. y a Victoria Quintana. A mí lo de Andrés Giovanet me pareció raro. Lo de Victoria Quintana no tanto. Había un... Sí, ella sabe había- unas vocerías meas sí, malengas, había claro. un par de cosas. Pero Joanet es muy curioso. Lo de Giovanet a mí me parece muy curioso. Sí, total, a mí me porque sorprendió yo mucho. no... Porque creo que ahí había una buena manija política, creo que ahí había un buen sostén. Me parece que Andrés Giovanet es un gallo que tiende hartos puentes para lado y lado. Entonces me parece, a mí lo de Giovanet me pareció bastante más extraño. Yo no me lo esperaba. Aunque había rumores el fin de semana, pero no me lo esperaba. Lo de la subsecretaria Quintana, sí, creo que habían habido un par de cosas, ahí se habían enredado en un par de vocerías. Sí, que ¿cachai? ahí tú puedes decir ya, La historia Repu- de defensa para atrás, ¿cachai? La libertaria, urgencia, quizá claro. un poco más externa al círculo del ministro, Sí, se podría entender, sí, pero sí. Joanet, Sí, a mí me pareció extraño, a no ser que vayan a haber otros movimientos de subsecretario y Joanet se vaya a colocar en otra parte, pero me pareció también raro. puede ser. Sí, no, puede ser que por ahí venga algo. Ahora, yo creo que efectivamente hoy día estamos todos ansiosos del plan. Creo que la gran cantidad de medidas del plan ya se dijeron ayer. En el fondo, barrios hay- protegidos, registro Sí, nacional de banda. barrios protegidos, registro nacional de banda. Me parece que hay una cuestión que también, en el fondo, para la gente más, para la señora Juanita, como tú lo profesaste, Guille, creo que el tema de sitio de riesgo cero también creo que es una buena cosa. El problema de lo que se le llaman, así como medio ciúticamente, las incivilidades, ¿cachai?, que se dan en los sitios de riesgo, Sí, es esa gente que tiene la percepción de estar constantemente expuesta. ¿Cachai? Y creo que ahí también hay un elemento importante. Que, importante, bueno, y ahí- porque el sitio de Iriazo ya no es el sitio de Iriazo donde están los voladitos No. del barrio y los cabros a tomar antes de salir a carretear. Hoy día el sitio de Iriazo en que se convierte en un campamento... No, se una- convierte en un campamento, Sí. ruco, narcotráfico, microtráfico, Exacto. etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una cuestión que creo que también es bien sentida. Ahora, me parece que el ministro Arrau está tomando la rienda y el timón de esto, que era una cuestión muy consabida, muy importante, y creo que en esa lógica, yo como te digo, no entiendo mucho lo de Joanet, entiendo un poco más lo de la subsecretaria Quintana, pero me parece que el rumbo quedó bien marcado. Ahora los presidentes normalmente, después de los discursos, siempre suben sus 3, 4, 5 puntitos en aprobación. Hay que ver cómo van a estar las encuestas del fin de semana. Pero me parece que en ese sentido hay un buen trazado de ruta. Sí, yo creo que va a tener un efecto en las encuestas, por lo menos en KDM el viernes sale. Depende si las ostras llegan el Depende miércoles o el si jueves. claro, depende cómo están las ostras en el vaco. Sí. Oye, ayer en Ingobernable hablábamos con Paulina Dodanovich, que prácticamente hablaba de que era toda una fábula lo que presentó el presidente. Y respecto al tema de los 50 barrios protegidos, la crítica de ella era cómo, cuándo y cómo se va a financiar esto. ¿Cómo veis esas críticas? Porque yo digo, oye, vamos a hacer un plan de seguridad para intervenir barrios. Ya, la pregunta de cómo lo voy a financiar, ok, pero el cómo y el cuándo me parece un poco absurdo. O sea, me hubiera gustado que Paulina Bodanovich le hubiera hecho esas mismas preguntas al presidente Boric en el gobierno anterior. ¿Cierto? Ya, lo que pasa es que yo el carapalismo... Sí, la cuestión, es que... yo, o sea, hay que ser bien cara de palo. Yo me pasó también en el fondo ayer con una nota de Iracy Hasler también hablando del buen uso de los recursos públicos. Esta cuestión Me que- está ahí. No, y de ¿Qué hecho, pasaste? no, de hecho en el matinal, pasaste, de hecho Iracy Hasler? en Prócer, en Porcel TV, la intercepta Pancho Guirú, que es el reportero, y le habla y ella habla del uso de los recursos públicos. No, o sea, es que estos ni se arrugan. No, sí, Ni sí, se una arrugan. cuestión, es una cuestión. Impresionante. Uno de Paulina Bodanovich, a quien yo, ojo, le tengo bastante respeto, políticamente le tengo mucho respeto, creo que es una mujer bien inteligente, pero de repente se pierde en esta lógica. Obviamente, esto es un anuncio, es un discurso. Ya llegará el proyecto de ley, llegará el diseño de la política pública, porque si uno pusiera explicar en el fondo cómo se va a hacer cada uno de los anuncios, en el fondo, bueno, el discurso duraría 2 días. Claro. Entonces yo espero que ojo, que esto también es una lógica de una política muy parecida que viene desde yo te diría que desde Piñera 1, que es
la lógica, el de Piñera 1 fue la intervención de barrio. ¿Y se acuerdan cuando se abrió la calle en la población La Legua? En el fondo se botó el muro, efectivamente, Sí. para no seguir aislando La Legua de emergencia. Ese fue el primer elemento de intervención barrial. Entonces esta es una política que ha tenido, en el fondo, cambios de nombre y de énfasis, pero que más o menos ha sido lo mismo de No es intervención de nuevo, barrio. en el No, fondo. no una cuestión nueva. En algún momento, como te digo, me acuerdo perfecto La Legua porque fue, por ejemplo, terminar con La Legua tenía un problema, y es que tú entrabas a La Legua y quedas prácticamente encerrado, tienes solo una vía de salida, ¿no? Que separaba La Legua de la Legua de emergencia y la conexión con el resto de la comuna. Bueno, y ahí hubo una intervención, se expropiaron algunas casas para poder abrir las calles de la población para que tanto el tránsito de las personas como el tránsito de las policías fuera muchísimo más expedito, ¿ah? Entonces hay ciertas cosas que se han ido rediseñando en el nombre, pero que son más o menos parte de la misma política pública y que han tenido un financiamiento constante, te diría que en los últimos casi 3 gobiernos. Entonces, venir a cuestionar que cómo se va a hacer, que de dónde va a salir la plata, es No, y como... aparte que Sí, también yo creo que son medidas de Cornetero. seguridad, sí, pero son medidas de seguridad concretas. Tampoco, está bien, tú puedes contar el macro, cómo Sí. se va a hacer, pero tampoco vaya a dar el detalle, No, porque tampoco, también pues, tenéis sí, estrategia. Claro, no, y, vamos a ir, o si vamos no, a ir a los intervenir patos Franklin el malos se día van a ir lunes a las 11 de la blindar, mañana. ¿cachai? Claro, sí, Claro, los tipos, No, claro. Se van a blindar dos de solo. frente, pues, No, Paulina. Sí, pues entonces, ¿cachai? O sea, uno espera... sí, lo que pasa es que a lo mejor uno es un iluso, ¿no? Pero uno espera un poquito más de altura de mira en algunas cosas. Pues, Sí, pues, ¿ah? claro. A lo mejor yo soy un iluso y soy un optimista, pero me llama la atención esta cuestión de que efectivamente hay un nivel tan bajo en la política desde el Sí. punto de vista de Sí, cómo la pues. política se va tratando, que me parece que... Y creo que el discurso del presidente ayer fue... también lo supe por algunos parlamentarios del partido, de que el discurso fue súper vainilla, ¿cachai? O sea, fue súper piola, fue súper tranquilo, pudiendo haber sido mucho más duro en algunas cosas. ¿Ah? Sí. Fue buen vainilla en algunas cositas. La vainilla, yo lo parafraseo Muy en su también. estilo. Sí, muy tallarines blancos para algunos. ¿Ah? Pero yo la verdad es que creo que fue un buen discurso. Oye, Javier, yo te escuché ayer muy brevemente en Próceres, donde tú decías algo que generalmente te lo había escuchado antes. El despliegue comunicacional hoy día debiese haber sido masivo. ¿Tú crees que eso va de la mano con la reunión que él tuvo con la bancada republicana en Cerro Castillo? Sí, yo creo que tiene mucho que ver. Yo creo que era bien importante lo que hicieran los ministros hoy. Pero Creo- lo Arrauz se comió todo. Creo que los Arrauz se comió todo, porque creo que Timing malo, weón. creo que hay una lógica ahí que es bien compleja, y es que creo que hay muchos ministros que están como bien amarrados. ¿Ah? Yo te diría que si uno ve más o menos qué ministros hacen vocerías, Alvarado, que ya vi ministro, Ujú. Pepe García en temas muy puntuales, Iván Poduje, Me encanta Puje. ¿Cómo lo aplaudieron ayer? Iván Poduje, te diría que ayer validó un poco en el presidente en la presentación a la ministra de Desarrollo Social y a la ministra de María Jesús Wolf. Educación, ¿sí? Pero tú ves que los otros ministros están como en esa situación como como que están amarrados, como que no hay tanta libertad para que se desplieguen. Y obviamente, ahí en los ministerios sectoriales es donde esencialmente tienen que ser las bajadas, porque lo que pasa es que los discursos, normalmente, y a propósito de lo que tú decías, y la señora Juanita, ¿no? Los discursos quedan muy arriba. Ujú. Sí. Lo que pasa en la radio al día siguiente, lo que pasa en los Sí, matinales, lo que pasa en esas partes, es muy importante para dar las bajadas que son Sí, relevantes. claro. Tú siempre lo decís, ¿cachai? que es una Entonces- estrategia lo más lógica y obvia. Es un O sea, para la dis- gente en la casa, mi mamá ve la cuenta, no Sí, entiende po. nada, pero al otro día, cuando el NEME entrevista a un subsecretario, ahí se hace la Ahí bajada sí, bien, ahí y mi mamá entienden, entiende claro. todo. Sí. Sí, Yo creo pasa eso. que hay ahí lógico, ahí hay una cuestión que yo creo que todavía no logran aceitar bien. Una lógica es la lógica de comunicación del presidente, que me parece que, ojo, el presidente hizo una cosa bien interesante. Anticipó las preguntas o los temas conflictivos en la ronda de medios que tuvo el día anterior, la entrevista con el Mercurio, la tercera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasó el domingo fue muy importante. Normalmente los presidentes, y este estilo yo te diría que lo impone el presidente Piñera en Piñera 1, hablaban después de la cuenta pública, tenían como la ronda de entrevistas. Él lo hizo antes, cosa que a mí me parece que también tiene una lógica y está bien. Pero cuando tú
bajas la conflictividad antes, necesitas que el día siguiente se expanda el discurso, ¿cierto? Sí, claro. La comunicación es un proceso permanente. Sí. ¿Ah? Quienes entienden de comunicación política entienden que esta cuestión es De todos los días. una gota todos los días. Y ahí me pareció que queda el debe. Yo no sé si porque hay un diseño así de no libertad para muchos ministros que me parece que está todavía pendiente. Creo que la máquina ahí todavía no termina de aceitarse en el despliegue de los ministros en el país, en las ciudades, en las comunas, etcétera, etcétera, para no hablar del territorio. Oye, o sea, sabemos de que Alvarado va a estar un poco más atrasito y que Max Pavé va a ser a quien nos acostumbremos a ver en la tele o en la Sí, vocería. Max va a ser la vocería más de contingencia y Alvarado va a ser el vocero más para temas políticos más profundos. Que ojo, como ya anunció la fusión de los dos ministerios, yo creo que efectivamente el subsecretario del Interior va a tener un rol de portavoz, de portavoz al estilo norteamericano. Que creo que por ahí va a ir esa lógica y me parece que... Me gusta a mí me parece una lógica Sí. súper... Yo sería más enfático, yo también cortaría ese express, pero... Sí, pues pero- ya la fusionaste para chao, para la o sea, casa. yo en el fondo creo que un ministerio político, ¿para qué 3 ministerios políticos? Creo que no se atrevió a plantear otras cosas, educación y ciencias, por ejemplo, bienes nacionales y vivienda, MOP y transportes, ¿cachai? O sea, creo que todavía hay mucho para recortar. Sí, Sí, harto pues hay tema. harto ahí que podríamos fusionar. Oye, Javier, respecto a los subsecretarios que salieron hoy día del Ministerio de Seguridad, se barajan nombres ya. Están ahí la rumorología andando. La rumorología, uy, no he escuchado, ¿qué rumorología hay? Juan Francisco Gali suena, Enrique Basaletti y ¿cuál era el otro, Boris? Vamos un Lo tenemos segundo, acá lo otro, tengo. Otro chiquillo republicano. Sí, un republicano. Diego Pavé, no, Diego Sepúlveda. Diego Sepúlveda. Diego se vuelve. A mí me parece que Gali Y Emiliano García, perdón. Y Emiliano García. Emiliano. Dando vueltas. Emiliano García. A mí la verdad es que si yo tuviera que elegir entre eso, elegiría a Gali y a Basaletti, a los dos. ¿Qué pasa Creo con que- Basaletti con su cupo en el... Lo asumiría la compañera de lista inmediatamente que le correspondería en el fondo el cupo a ese partido. Sí, que entiendo que sería la Catherine Sebulj. A ella le correspondería por sucesión. No me gusta tanto la lógica de sacar en el fondo A un parlamentario. parlamentario, pero Que es creo lo que la gente votó. pero Sí, claro. creo que ¿Chile necesita un Basaletti? creo que Chile necesita un Basaletti. ¿Y por qué? Porque el Ministerio de Seguridad al final es gestión de proceso y de procedimiento. Al final es eso, ¿no? Y claro, por eso yo siempre he defendido que Arrau es un buen nombre, porque siendo ingeniero creo que es un tipo que le pega en eso. Y creo que Basaletti tiene un conocimiento interno del funcionamiento de las policías muy importante. Él no- ¿cachai? como decía yo Sí, antes, claro. él no fue un general de escritorio. No, sí, po. sí fue un general de No. escritorio, Tiene estuvo en calle, Inglaterra, pero claro. también Pero tiene, tiene calle. estuvo para el No, estallido, estuvo con la no, gente ahí. No, el tipo tiene Claro. calle, po, el tipo tiene calle. Sí. Y Gali se la sabe por libro. Po. Sí, pues ya lo fue en ¿Cachai? Piñera 2 durante Gali el fue, estallido. sí. A él le tocó la pega, Sí, a Gali, la pelúa. a Gali le tocó la pega pelúa y Sí. fue subsecretario del Interior, porque la subsecretaria de Prevención del Delito es la Katy Martorell. Exacto, sí. Mm. fue Entonces subsecretario. creo que ahí hay un O sea, no sería buen tope nombre. en el fondo que él está como diputado. Al No. final queda la otra Yo, persona. no, sí. Ya. Acá le correspondería la sucesión a la otra persona de su misma lista que viene inmediatamente después Esa a él. era nuestra Sí. duda, claro. Que- El número 2 de su, Sí, de su lista. no, es la Catherine Sebulj, que de hecho la Catherine Sebulj estuvo a punto de entrar, se le faltó muy poco para entrar, en costa de un cupo de Chile Vamos, que finalmente terminó entrando Mario Lavarría, pero fueron 300, 400 votos, fue muy poco lo que le faltó. Mira, Fue muy poco lo que le faltó. Entonces, obviamente, creo que entiendo que si Basaletti sale, la sucesión es de ella. ¿Mm? Así que ya el Partido Republicano. Oye, muchas gracias. No, gracias Tengo a ti, una última Javier. pregunta, Javi, Por súper favor. corta. Los temas de seguridad. Si la Pauli lo pide, nos quedamos. Sí, Lindo. sí, sí. Los temas de seguridad que ayer planteaba el presidente Kast. ¿Cuánto crees tú más o menos que debieran ser, ya porque uno quiere ver lo Los que él plazos. dijo, los plazos, efectivamente? ¿Cuánto es prudente, cuánto no? O sea, yo sé que todos queremos que esto se Claro, concrete todos para ayer. Sí. pero ¿cuánto es un plazo razonable que ya podamos ver resultados? No, ¿crees yo tú? creo que el gobierno se tiene que establecer plazos de aquí a 6 meses. O sea, creo que ese es el primer KPI y la accountability son 6 meses. Y creo que lo tiene que establecer.
Creo que, aunque no sean plazos tan ambiciosos, etcétera, etcétera, pero creo que tiene que establecer plazos porque esa es la lógica del accountability moderno, que la gente sepa que las cosas que se están haciendo tienen resultados. Sí, claro. Y los gobiernos prescinden mucho de eso. Yo le tengo harta fe a Raúl, lo quiero decir, que me parece un gallo de otro nivel, intelectualmente hablando. Me Ya. parece un tipo que está en un nivel muy alto. Y creo que necesita armar un buen equipo, porque la pega es mucha. Sí, sí. Creo que si él arma un buen equipo, con una buena red de subsecretarios, creo que ojo, Vamos a tener cambio. Ojo. Yo sé que a muchos les gusta Pouge, etcétera, 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 etcétera. Pero yo creo que si Martín Arrau hace una buena pega en seguridad, mira lo que voy a decir. Yo creo que va a ser presidencial. Y creo que aunque no lo diga, creo que el delfín del presidente Castro. Escuché el ¿Verdad? fin de semana de una excelentísima fuente exactamente lo mismo. Así es. Y yo le dije, pero ¿cómo? Acuérdate. Me encanta venir donde ustedes. No. Qué puta, Nos encanta tenerte nos acá, encanta tenerte Javier. acá, Javier, nos subes Gracias. el nivel Gracias. todos los Por favor, martes. siempre, de feliz de la Javier vida. Pérez. Analizando el contexto político. Ahora lo actual. van a tener ahí en el sexto piso con el Checho. Feliz. Ya, Buenas gracias tardes, chicos, Tucci. que estén muy bien. Gracias a ti. Pauli. Chao, Javier. Chao, chao, gracias. Suerte, nos vamos viendo.